¿Hay locura en Jesús? Los seres humanos se creen tan inteligentes que de la manera como entienden las cosas, piensan que así son las cosas, de la misma manera que ellos las entienden, y no dan lugar a otra forma de entender las cosas. De modo que, cuando escuchan a alguien decir lo contrario de lo que ellos dicen, se burlan y lo tachan de loco. Por eso, cuando Jesús enseñaba a la gente, no faltaba quien dijera: ¿para qué le hacen caso? Si tiene un demonio y está loco. Juan capítulo 10, versículo 20. El creador de todas las cosas, visibles e invisibles, ¿está loco? ¿O nosotros entendemos mejor las cosas que nuestro creador? ¿O no debe de haber una gran diferencia entre nuestro entendimiento y el entendimiento de nuestro creador? Dice Dios en la Biblia: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Isaías 55, versículos 8 y 9. Jesús enseñaba diciendo: les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Lucas capítulo 16, del 9 al 15. ¿Quién tiene la razón? ¿Los inteligentes de este mundo o Jesús? ¿Los expertos en finanzas y tranzas que dicen los que no tranzan no avanzan? ¿O el creador del universo? En otra ocasión, Jesús entró a la casa de Jairo, donde su hija había muerto. Dice la Biblia: todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Lucas capítulo 8, del 52 al 55. ¿No parece una verdadera locura para la gente inteligente de este mundo el tan solo pensar que Dios puede resucitar a los muertos? ¿Por qué piensan así? Porque ¿quién puede resucitar a los muertos en este mundo? Nadie. Ningún ser humano, por muy inteligente que sea, puede resucitar a los muertos. Por lo tanto, razonan: si nadie puede,
tampoco Dios puede, comparando al Dios verdadero con los sabios de este mundo, como si se pudieran comparar con Él. Cuando Dios dice de los malvados que su vida va a ser muy corta y que les va a ir muy mal si no se arrepienten de sus malas conductas. En cambio, se ve en este mundo que al malvado les va muy bien y alargan su vida a causa de sus engaños y maldades. Mueren viejos y tranquilos. En cambio, a las personas buenas y justas los matan a causa de su fe y su amor a Dios. Por lo que piensan que Dios no tiene razón en esto y se burlan de Él. Pero ellos ignoran que dice la Biblia, y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y que Dios dará vida eterna a los suyos. En cambio, a los malvados solo les queda una horrenda expectación de condenación eterna, que es la muerte segunda. Dice la Biblia, sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Dice Jesús, el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Mateo capítulo 13, del 41 al 43. Pero a Jesús lo tachaban de loco cuando lo escuchaban hablar y cuando veían su buena conducta. Aún su propia familia pensaba que él estaba loco. Dice la Biblia que después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron, los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Mientras Jesús enseñaba en esa casa, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, del 31 al 35. A aceptar la enseñanza de Jesús y su forma de ser, nos hace ser de Él. Y Él dijo, ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Si a Jesús le decían que estaba loco, también a sus discípulos les van a decir que están locos. Pablo, dando el mensaje de Cristo, le dijeron, ¿estás loco, Pablo? De tanto estudiar, ¿te has vuelto loco? Pero Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Porque al estudiar la Biblia, creyéndola, nos hace adquirir la forma de pensar, de hablar y de actuar de Cristo. Y la gente nos verá como a unos locos, unos fanáticos que hablan tonterías.
dijo Pablo, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, es decir, la Biblia, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tonterías la sabiduría de este mundo. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Primera de Corintios capítulo 1 del 18 al 25. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alarde de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé de palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 del 13 al 16. Por ser de Cristo y por haber creído en su palabra, la gente de este mundo nos ve como a unos locos, unos fanáticos, y se burlan de nosotros, de la misma manera que se burlaron de él.